Estimados estudiantes, reciban un saludo cordial y darles la bienvenida al curso de Matemática 1. En esta oportunidad estaremos revisando el tema de integral definida, teorema, propiedades, áreas acotadas por funciones y cambio neto. Vamos a iniciar con un problema, lo que mencionamos acá, problematización. Nos dice, en una cisterna el agua fluye a una razón de cambio de 3x más 180 litros por minuto, donde la cantidad de minutos transcurridos x considera, dice, de x mayor o igual que 0 y menor o igual que 50. Calcule la cantidad de agua que fluye en la cisterna los 20 primeros minutos. Entonces, miren, aquí vamos a resolver este problema, pero previo a ello vamos a revisar toda la parte de la definición del tema justamente de la integral definida. Bien, por acá tenemos ya en claro, por ejemplo, mencionar, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, la antiderivada de una función integral indefinida, esto ya también lo hemos revisado en clases anteriores, y método de integración por cambio de variable y método de integración por partes. Tenemos el logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve problemas sobre cálculo de áreas y cambio neto aplicando integrales definidas en forma correcta y eficiente. Bien, por acá tenemos la parte de la integral definida, teorema fundamental del cálculo, cambio neto. Eso es lo que vamos a estar revisando, estimados jóvenes. Bien, aquí tenemos ya la parte de la integral definida. ¿Qué es la integral definida, no? Tenemos una función, dice f de x, una función con una antiderivada que denotaremos esto de acá, f mayúscula, f de x. Sea a y b dos números tales que la función f de x y la antiderivada existen para x en el intervalo de a b. ¿De acuerdo? Entonces, la integral definida de la función f de x de a b se denota de la siguiente manera. Ahí está. ¿Ya? Esta es la integral definida. ¿Por qué ya mencionamos definida? Porque conocemos los límites de integración. ¿De acuerdo? Y dice por el diferencial de x y se define como, aquí está, ¿no? La integral de a b de la función f de x por diferencial de x va a ser igual, en este caso, a la antiderivada de esta función f de x y analizado en el límite superior menos la antiderivada de esta función y analizado también con el límite inferior, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí lo tenemos. A y B se denominan límites de integración. A dice que es el límite inferior y B es justamente el límite superior. Por acá tenemos también, seguimos con la parte de la integral definida, propiedades si f y g son funciones continuas sobre el intervalo cerrado. Aquí está el intervalo cerrado. Entonces, ahí lo tenemos, miren algunas propiedades justamente, ¿no? Tenemos la integral de a b de k multiplicado por la función f de x por diferencial de x. Recuerdan que esta constante sale, miren chicos, y solamente integramos la función para todo k que pertenece a los reales. Y aquí también tenemos, ¿no?, la integral definida para una adición o sustracción de, en este caso, de funciones, así, ¿no?, expresado de esta manera, y nosotros también los agrupamos, ¿no? La integral definida con respecto a f de x más menos la integral definida con respecto a la función g de x por diferencial de x, ¿no? Y ahí tenemos acá también la integral, miren, ahí está, cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Para todo c que pertenece a este intervalo, dice, ¿no? Y aquí también, miren, integral de a b de la función f de x por diferencial de x va a ser igual a menos la integral de b a, y aquí tenemos justamente de la función f de x por el diferencial de x. Y la integral, los límites cuando son iguales de a hasta a,
¿sí? Límite inferior y superior son iguales, entonces la integral va a ser igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las propiedades de la integral definida. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Miren, dice, calcule la integral de 2 a 3 de x a la, en este caso, a la cuarta por diferencial de x. Entonces, aquí lo que vamos a realizar es integrar. ¿Qué es lo que se aplica aquí? Miren, lo que estamos aplicando es esto de acá, que ya lo habíamos revisado, ¿ya? Lo habíamos revisado, chicos, esta propiedad, x elevado a la n, ¿sí? Por diferencial de x, esto va a ser igual, en este caso, x elevado a la n más 1 sobre n más 1 y más una constante, ¿ya? Pero esto es para una integral indefinida, y como ya tenemos acá la integral definida, entonces ya nos damos cuenta que nosotros vamos a reemplazarlo. Lo integramos acá, la integral de x a la cuarta, ¿quién es? X a la quinta sobre 5. Y primero reemplazamos el límite superior. Aquí está, 3 elevado a la quinta sobre 5. Menos, ¿quién? El límite ya superior, y acá tenemos el límite inferior, que sería 2 a la quinta sobre 5, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado aquí? Multiplicar, atención, cada uno de ellos, miren, y restar, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos 3 elevado a la quinta, tendríamos 243, ¿no? 200, así. A ver, si desarrollamos, tendríamos 243 sobre 5. Ahí está. ¿Ya? Menos, ahora sería 2 elevado a la quinta, ¿no? Y eso sería igual 32 sobre 5. Y si desarrollando aquí tendríamos, a ver, 243, ¿sí? Menos 32, esto sería igual a 211 sobre 5. Es lo que se ha tenido acá el desarrollo de todo esto, ¿no? Y quedando como respuesta esta expresión, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos esa parte y luego tenemos un ejemplo 2. Miren, también, ¿no? Tenemos que integrar cada uno de ellos y luego ya tenemos el resultado, ¿ya? Vamos a continuar, chicos. Y acá tenemos la integral definida, por ejemplo, dice calcule la integral de 2 a 5 de 1 sobre t por diferencial de t. Y ya sabemos que la integral de acá es una integral inmediata, simplemente será logaritmo natural de ¿quién? De t. Ahí está. Y los límites de integración, ¿quién sería? De 2 a 5. Primero reemplazamos 5 y luego reemplazamos el límite inferior, que en este caso sería 2, ¿no? Y luego tenemos logaritmo natural de 5 y logaritmo natural de 2. Bueno, esto ingresamos estos datos a la calculadora y nos sale una aproximación de 0.92 o 0,92. Tenemos, calcule la integral definida, acá también, miren, tenemos cada uno de ellos. Lo que hacemos aquí es pues transformarlo en fracciones homogéneas. Ahí está, esto de aquí y esto de acá. Desglosamos, ¿no? Entonces luego de ello aplicamos ya las propiedades. Por ejemplo, cociente de bases iguales, ¿no? Y así, miren, ¿a qué es igual esto? A x elevado a la m menos n. Es lo que tenemos ahí. Por ejemplo, si nosotros tenemos e elevado a la quinta, ¿sí? Al exponente 5x sobre e elevado al exponente 3x. Son cocientes de bases iguales, e elevado a la 5x menos 3x. Entonces, como resultado vamos a tener e elevado al exponente 2x. Ya tenemos ahí, ¿no? Aquí está 2x y acá 3x, ¿no? Desarrollando justamente. Y luego se integra, chicos. Y la integral, ahí lo tenemos, ¿sí? Vamos a reemplazar solamente los límites, en este caso, superior y el límite inferior, ¿no? Y como resultado, ahí tenemos esa parte, ¿sí? Ahí está. Por acá tenemos el teorema fundamental del cálculo. Sea f de x una función continua, no negativa en el intervalo cerrado, ¿no? De a, b.
sea, dice, la antiderivada de esta función. Esta f mayúscula de x es la antiderivada de la función f de x. Entonces, el área dice A entre y igual a f de x, el eje x y las rectas verticales x igual a y x igual a b está dada, dice, por la integral. Y aquí está justamente para poder, digamos, determinar aquí el área, ¿no? Entonces el área va a ser igual la integral de A, de este punto A, hasta B. Muy bien, por, en este caso, la función f de x por el diferencial de x. Y aquí se calcula, ¿no?, la antiderivada de esta función f de x, reemplazado el límite superior, menos la antiderivada y reemplazado el límite inferior. Ahí está. Muy bien, entonces para este tipo de figuras es que nosotros vamos a aplicar las integrales, ¿no?, para poder encontrar el área. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, ahí un triángulo, ¿no?, aquí no vamos a aplicar ya integrales. ¿Por qué? Porque acá conocemos justamente ya un modelo matemático que nos va a permitir encontrar el área, ¿no? Como por ejemplo, si es un triángulo, multiplicar la base por altura y dividirlo entre 2, ¿ya? Pero para este tipo de figuras, por ejemplo, que acá lo tenemos, acá sí necesitamos justamente la integral. Chicos, entonces eso es la diferencia y siempre tener en cuenta esa parte. Por acá tenemos el teorema fundamental del cálculo y nos habla el ejemplo. Calcule el área de la región sombreada. Miren, aquí nos piden el área de esta región sombreada y nos dan la función. Creo que no se visualiza, la función es f de x es igual a 9 menos x a la cuadrada. Esa es la función, ¿ya? Y la gráfica es una parábola, ¿no? Porque acá tenemos una función cuadrática, estimados jóvenes, ¿ya? Cuadrática. Entonces lo que vamos a aplicar es esto. Esta es la fórmula para nosotros poder encontrar justamente la ecuación, ¿ya? Entonces por acá están los puntos de corte, acá es menos 3 y por acá tenemos el punto 3. ¿Quién es el límite inferior? Menos 3 hasta 3. De la función f de x. ¿Quién es la función f de x? 9 menos x al cuadrado por el diferencial de x. Entonces aquí lo que vamos a realizar es operar y luego reemplazar el límite superior menos el límite inferior. Y como resultado sale 36 unidades al cuadrado, ¿no? El área de la región sombreada es 36 unidades al cuadrado, chicos. Muy bien, entonces eso es lo que concierne a este tema justamente del teorema fundamental del cálculo. Muy bien, vamos a continuar. Seguimos con el teorema fundamental del cálculo. Por acá tenemos otro ejemplo, ¿ya? Ya no nos piden hallar, por ejemplo, aquí la parte de menos 3 a 3, sino de menos 2 a, en este caso, a 3. Y ahí está la función, hay que derivar y finalmente sale esto, ¿no? Entonces el área de la región sombreada es 33,33 unidades al cuadrado. Bien, por acá tenemos importante a considerar, ¿no? Considerar dice que A sea menor que B, ¿ya? Ese es el área. Y acá va a ser positivo, jóvenes. Y aquí cuando está por debajo del eje X, vamos a hablar de, en este caso, negativo, ¿no? Para expresarlo. Por ahí tenemos la función toma valores positivos y negativos, dice, ¿de acuerdo? Ahí está, miren, la función, acá el recinto 1, por ejemplo, signo positivo, el recinto 2, signo negativo, recinto 3, positivo, y recinto 4, positivo, ¿no? Entonces el área de la región va a ser igual de A hasta C, de la función f de x por diferencial de x es positivo. Y luego viene el recinto 2, menos de C hasta D es negativo, porque está por debajo de en este caso del eje X, ¿no? Entonces ahí está, ¿ya? Negativo. Y luego tenemos de D hasta E es positivo y de E hasta B es justamente negativo, ¿no? Por estar por debajo del eje X. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Encuentre el área de la región acotada. Dice, por la curva f de x es igual
ax cuadrada menos 3x más 2. El eje x y las rectas x igual a 0 y y igual a 0. Entonces tendríamos que reemplazar, ¿no? X vale 0 aquí y nos genera. Siempre el área va a ser bajo la curva. ¿Ya? Ahí está. Ahí está el área, ¿no? Entonces ahí tenemos justamente de 0 a 3. Recuerden que esto vale 3. ¿Ya? Entonces ahí lo que vamos a realizar es integrar justamente esta función. Lo vamos a integrar y conocemos los límites de integración, que va de 0 a 1, ¿no? Se integra, se hace todo el proceso y finalmente desarrollando, pues aquí tendríamos 11 sextos, jóvenes, ¿no? Entonces el área de la región sombreada es 183 unidades al cuadrado. Tenemos el área de una región acotada por funciones. Si f y g son funciones continuas sobre el intervalo cerrado a, b y g de x es menor que f de x, el área a de la región acotada por sus gráficas sobre el intervalo cerrado a, b está dado, dice, por, ¿no? Entonces aquí tenemos, estimados jóvenes, ya, ahí está, el área dice que va, en este caso, de a hasta b, de la función f de x menos g de x por diferencial de x. ¿Cómo se relaciona esto o cómo se lo maneja? Siempre curva arriba menos curva abajo. Ahí está, curva arriba menos curva abajo. ¿Quién es curva arriba? F de x. Curva abajo, g de x. ¿Ya, chicos? Y de esa manera nosotros vamos a poder encontrar el área. Tenemos el área de la región acotada por funciones, dice, ¿no? Calcule el área de la región sombreada. Tenemos una función lineal, ahí está, y tenemos una función cuadrática. Ahí está, las dos funciones. Entonces, para encontrar el área de esta figura, va a ser curva arriba. ¿Quién sería? F de x. Curva abajo, menos g de x, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, hacia arriba, menos curva abajo por el diferencial de x. Acá también se procesa, todo se realiza y finalmente llegamos a este resultado. 27 sobre 2. ¿Ya? Entonces, el área de la región sombreada es de 13,5 unidades al cuadrado. Bien, chicos, entonces, eso es lo que nos quiere indicar esta parte de las integrales definidas. ¿De acuerdo? Las integrales definidas. Luego tenemos también aquí el cambio neto. ¿Qué es el cambio neto? ¿No? El punto 3 dice, el teorema del cambio neto considera, dice, la integral definida de esto de acá, ¿no? Que es justamente la derivada de ¿quién? De la antiderivada, ¿no? De una función f de x. Es decir, la integral definida es una razón de cambio. Y ahí está. ¿Ya? Es una razón de cambio la integral definida, ¿no? Entonces acá la antiderivada, reemplazando el punto b y a, representa el cambio neto de f sobre el intervalo a, b. Muy bien, aquí tenemos ya el cambio neto, el problema justamente de la cisterna. Y aquí viene la solución, ¿ya? Entonces dice, la solución definimos, dice, como la cantidad de agua en la cisterna en el minuto X y la derivada como la razón de cambio al cual el agua fluye dentro de la cisterna en el minuto X. Entonces aquí tenemos ya, a ver, chicos, tenemos justamente la parte de la expresión, ¿no? Integral que va de 0 a 20 de 3x más 180 por diferencial de x, ¿no? Y ahí viene. Y este es el resultado. Entonces, la cantidad de agua que fluye en la cisterna durante los primeros 20 minutos es de 4.200 litros, por ejemplo, ¿no? Realizando ya la integral y luego reemplazando cuando vale 0, dice el tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien. Por acá tenemos parte de las referencias bibliográficas, estimados estudiantes.
para complementar justamente el tema mencionado respecto a integral definida, ¿no? Ya, entonces por acá vamos a complementar con algunos libros justamente, como es la parte de análisis matemático 2, ¿no? Muy importante, sugiero revisar esta parte de la bibliografía. Bien chicos, ¿cómo calcular una integral definida? Ya estamos viendo que vamos a aplicar también a través del teorema del cálculo, ¿no? El teorema del cálculo justamente para poder reemplazar justamente los límites de integración, ¿no? En los resultados de una integral indefinida y una integral definida. Bueno, la diferencia que se da aquí, pues la indefinida, que nosotros no conocemos los límites de integración. En cambio, en una integral definida, nosotros ya conocemos, ¿no? De qué punto a qué punto vamos a integrar, ¿no? Tiende por cambio neto, también ya lo vimos, dificultades que has tenido en algunas integrales definidas. ¿Qué dificultades has tenido en calcular el área de regiones sombreadas? Dice, ¿no? Que ya lo estamos viendo cuando, pues, se intersectan con dos funciones, ¿no? ¿De qué manera lo hemos resuelto las dificultades encontradas? A través de la definición, ¿sí? Muy puntuales y con ejemplos desarrollados. Chicos, entonces, eso es lo que estamos considerando. Muchísimas gracias por participar aquí en este video, visualizarlo por favor, y estoy seguro que va a servir de mucho y ustedes van a complementar ya con su docente en clase. Muchas gracias y conmigo será hasta otra nueva oportunidad. Muy buenos días.